Bienvenido, buenas noches. Vamos a tratar de mostrarles este rinconcito tucumano, donde espero que entiendan la historia de este lugar, donde hay una mezcla de conceptos de vinos y de historia. Antes que nada quiero agradecerle profundamente a Pablo que nos está dando esta posibilidad. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a tu hermoso espacio de Guía Gastronómica TV y a la gente que te sigue. Y vamos a tratar escuetamente de mostrar este lugarcito que esperemos se entienda de qué se trata. Yo no soy un bodeguero, no tengo una bodega para juntar vino, sino que esto es parecido a un museo donde se juntan vinos, donde se juntan etiquetas y donde se juntan historias, cada cual particular, cada cual con su identidad, cada cual con su ADN, y vamos a tratar en los poquitos minutos que se puede, tratar de mostrarles algo de las historias que están guardadas acá adentro. A pedido tuyo, Pablo, que quería saber un poco de qué se trata, de qué es lo que hay, yo te digo, hay historias de 40 y pico de años. Obviamente no podemos contar de cada una de estas historias. Vos me decías cuántas botellas hay. Yo digo que yo no las cuento, sino que les hago un censo porque son parte de un poco de mi vida. Y bueno, no sé, pasamos aquí. Por ejemplo, esto tiene una historia particular que yo siempre comentaba que quería tener una botella con la edad, con mi edad. Cosa que no era fácil porque en aquellos años, que son muchos, no se acostumbraba mucho a los vinos ponerle como ahora, que están catalogados con su año, con su cosecha y demás. Entonces, yo lo comentaba así en foros de vino y algunos amigos que tenía y qué sé yo. Esta botella en algún momento apareció en la puerta de mi casa alguien que golpeó, trajo un paquete que no recuerdo si era un correo privado o un correo argentino, con un código postal de la provincia de Buenos Aires, nada más que con una escueta nota que decía: vos la vas a disfrutar mucho más que yo, y aquí te la mando. Entonces, hoy todavía no sé quién es el dueño de esto, no sé quién me la mandó, pero seguramente debe estar disfrutando como yo de tener un 1954 bien exhibido. Y así se multiplican las historias, cada una con su particular historia de llegada. Y las historias de llegada son que cuando atraviesan la puerta de este lugar, pierden la condición social, llamémosle. Hay bastante democracia, hay bastante igualdad de clases, y entonces puede ser un vino muy barato, una etiqueta muy barata, conviviendo con una de muchísimo precio o muchísima categoría. Entonces, es una de las reglas o de las políticas del lugar, que yo me propuse, es que todas tienen el mismo valor. Y bueno, y aquí estamos. Quiero contestarte también un poco, Pablo, de cómo empezó la historia y cómo se genera el germen de este lugar donde conviven, creo yo, 2.500, 2.800, pueden ser 3.000 botellas. Yo soy de un pueblito muy chiquito de la provincia de Buenos Aires, mi querido Juan Fernández, que está entre las serranías de Tandil y entre el océano Atlántico de Necochea.
y en ese lugar fue muy joven mi padre y ahí hizo su vida trabajando de ferroviario. Y hago esta introducción porque cuando mi padre dejaba de trabajar al final de su jornada a mediodía, cruzaba ese extenso camino que quedaba entre las vías, los durmientes del ferrocarril, los galpones del ferrocarril, y cruzaba la calle e iba al boliche del barrio. Y en ese boliche del barrio se hacía la previa o el aperitivo de aquel momento, que obviamente era vino. Yo tuve la oportunidad en muchísimos días y en casi todos los días de acompañarlo porque me fascinaba la historia. Entonces yo caminaba con él ese camino que creo para mí que fue mi primera ruta del vino, y llegaba a ese lugar que era una historia de aromas y historias, cuentos, carcajadas. Y yo con mis 6, 7, 8 años en ese momento, vivía eso casi como un privilegio. Privilegio de los parroquianos que estaban cada cual en su lugar, sentados, con sus charlas, con sus cuentos, con sus anécdotas, con sus historias, y yo de alguna manera participaba. Por ahí podía llegar a tener algún privilegio como una aceituna o un quesito. O por ahí alguna soda coloreada con un vino que parece ser en este momento una cosa para no contar, pero bueno, era así. Y entonces ahí empecé a asociar en ese ambiente que no era, ese momento no pasaba más de media hora, 45 minutos, porque en los pueblos el almuerzo es riguroso y a las 2:30, 1:45 se come, entonces entre la 1 y las 2 y la 1:45 era, entre las 2 y la 1:45 era ese momentito de sosiego, de alegría que tenían los parroquianos. Y digo, en ese pequeño momento yo empecé a asociar al vino con la felicidad, al vino con la alegría, al vino con la carcajada. Y yo creo que quedó el germen dando vuelta, y muchos años después, cuando yo lo seguí trasladando y seguramente quedó incorporado en mí eso, ya consumidor de vino, consumidor normal de vino, que compraba un vino en un supermercado y demás, no sé por qué razón extraña y misteriosa, cada vez que compraba un vino para consumir, compraba 2 botellas. Extrañamente. Y esa otra segunda botella, ese plan B que tenía yo, que no sabía por qué, quedaba en algún rincón de algún modular, alguna repisa prefabricada o qué sé yo, y iba quedando. Y aquí es donde quiero, digamos, contarte cuál es la historia del coleccionista que se diferencia con el mero consumidor de vino sin desmerecer, obviamente sin desmerecer, o sea, que son dos cosas diferentes. Cuando yo me encontré con no sé qué cantidad de botellas, 40, 45, 50, no sé cuántas, ahí se produce el quiebre. Y ahí se produce el quiebre y dejo de ser el que tenía botellas para tomar para ser un coleccionista. Entonces la historia del coleccionista es completamente diferente. Es una historia rara. El coleccionista es literalmente un loco alienado que tras una pieza, tras una personita de esta, una vida atrás de un vidrio, se transforma. Y como para no hacer largo esto, te quiero contar, porque vos me pedías alguna historia de estas botellas. Cada una de estas botellas tiene su historia particular. O porque me la regaló un amigo, o porque ese amigo ya no está, o porque me la mandó de otro sitio, o porque no sé qué cosas hice yo para lograrla. Pero digo, me acuerdo ahora de cuando yo, por una cuestión de trabajo, mi empresa nos manda
a una conferencia, disertaba alguien muy importante, y era importante esa disertación para tomar ejemplos para trasladarlos a nuestro trabajo. Entonces, bueno, la empresa nos manda, vamos con un par de colegas, llegamos a ese lugar, y para mi mala suerte, cuando llegamos a ese lugar, que era casi un día de disertación, de trabajo de campo y demás, nos reciben con una mesa de recepción, donde eran algún par de cositas, un canapé, qué sé yo, y había una copa de vino, obviamente una copa de vino. Y acá es cuando quiero mostrar que el coleccionista, quien colecciona algo, ya sea en este caso vino, pero pueden ser tapitas de cerveza, encendedores o lo que sea, ve cosas que no ve el resto. Cuando a mí me sirvieron la copa de vino, yo no vi la copa de vino, sino vi la botella que estaba sirviéndome esta persona, y esa botella decía una bodega muy conocida argentina, no vale el momento decirlo, pero una bodega muy conocida argentina que decía partida limitada, y tenía la numeración. Y para un coleccionista eso es más o menos como encontrar una olla con monedas de oro, porque, digamos, se sabe que una partida limitada se toma, el resto de los mortales lo toma, descorcha, toma, tira la botella, tira el corcho y se acaba el vino. Pero quedarse con una botella de una partida limitada, una edición extraordinaria y numerada, es un tesoro. Y yo desde ese momento fui una persona alienada. Estaba en ese lugar, nos sentamos a la tarde y mi cabeza trabajaba en función solamente de cómo hacía yo para lograr esa botella. Me levanté 4 o 5 veces intentando diferentes sistemas de seducción, primero con el mozo, después con el jefe de mozo, después con el que estaba atrás, y para lograr a ver cómo yo me hacía esa botella intentando diferentes maneras. No lo lograba porque estaba difícil el tema, todos me contestaban lo mismo, no podemos, pero yo la quiero comprar y no se la podemos vender, qué sé yo. Hasta que en un momento me vuelvo a levantar, obviamente en medio de esto la disertación de este señor había pasado al lado mío sin que yo supiera una palabra de lo que decía, porque yo estaba alienado con esa botella de vino. Había una señora lavando los vidrios del hotel donde nosotros estábamos. Y el coleccionista tiene maneras legales de conseguir las cosas y algunas que rozan con la ilegalidad y es así. Entonces, bueno, tuve el suficiente poder de alguna moneda en el bolsillo y la simpatía impuesta y demás de convencer a esa señora que me consiguiera esa botella de vino. Obviamente, para final de esta charla, esa botella de vino está puesta aquí hoy, después de ese arduo trabajo. Entonces, eso es un coleccionista de vino y eso es lo que nosotros tenemos aquí. Así que, Pablo, dentro de lo que se pudo en tan corto momento, esperando que en algún momento también puedas venir vos a charlar aquí personalmente y que podamos comer una empanada de las nuestras, que obviamente las tucumanas son las mejores, esto es lo que te pudimos mostrar, esto es lo que podemos comentar rápidamente de este lugar, que es parte de mi vida. Te agradezco profundísimamente el espacio que me das y te quiero agradecer además lo que estás haciendo y ese emblemático programa que le diste a los argentinos de poder llegar a las Malvinas, donde seguramente cada uno de nosotros fue un poquito a revolver la olla con vos. Así que felicitaciones por eso, felicitaciones por tu espacio y aquí estamos en Tucumán esperando que en algún momento vuelvas. Así que con un torrontés de los valles nuestros, de los valles calchaquíes, del vino torrontés que se hace en Amaicha, que se hace en Tafí del Valle y que se hace en Colalao del Valle, te digo salud y hasta que nos volvamos a ver.
¿Salió?